Bueno, efectivamente, voy a presentar la ponencia, ¿vale? En el día de hoy, bueno, teníamos previsto quizá un poco una estructura distinta según vieron en el portal web, pero bueno, pues siempre hoy día, pues los famosos entornos bucas, pues nos tienen que ir adaptando un poco a la realidad. Y bueno, en principio, pues vamos a conversar sobre el aspecto ligado de riesgos estratégicos dentro del todo ámbito o el gran paraguas que podría llegar a ser, pues, el GRS, ¿no? Pues la gobernabilidad, la gestión de riesgos y la gestión del cumplimiento normativo y legal que efectivamente, pues, se constituye como un modelo de gestión, pues, para muchas organizaciones, ¿no? Esa tríada de gestión correcta. En este sentido, hoy vamos a conversar sobre ciertos aspectos que están muy ligados, ¿cierto? Nosotros efectivamente, un poco por teorización, pues las organizaciones al final constituimos un conjunto de grupos, ¿no? Si vamos un poco a la sociología, pues, o psicología también, pero más bien sociología, pues somos un conjunto de grupos que interaccionamos entre uno y otro, ¿no? Ese conjunto de interacciones, a su vez, se crean subgrupos que podríamos llegar a determinar como líneas de negocio, departamentos, áreas, sedes, etcétera, ¿no? Y además, pues se crean otra serie de subgrupos, etcétera. Cada uno de los distintos actores que participan dentro de una organización, dentro de su subgrupo, pues determina una serie de actividades. Entonces hay actividades, hay flujos de información, hay una serie de entradas, hay una serie de salidas, de manera que estamos todos interconectados de una manera o de otra, de una manera más directa o de una manera más indirecta. Al final, dentro de este gran sistema, pues evidentemente una organización, una empresa o un, no sé, una entidad pública, da igual, o una asociación, pues constituimos un sistema. Y en los sistemas, efectivamente, hay una serie de propiedades y una de las propiedades, pues es la entropía, ¿vale? Que es un poco una medida que es el grado de desorden de ese sistema. Es decir, cuanto mayor es la entropía, pues el nivel de comunicación, correos aleatorios, y ahora qué hago con esto, y esto quién lo hace, ese tipo de cosas que suelen pasar. Luego, pues está la entalpía, que es el grado de energía que contiene ese sistema. Es decir, el nivel de ese desastre, ¿vale? Pues esto es un cachondeo, hay penalizaciones, resulta que se va la luz y tengo la gente ahí parada sin trabajar, o hay accidentes laborales, etcétera, ¿no? Un poco sobre esos dos grandes parámetros, pues puedes ir uno estableciendo un poco el concepto de gestión de riesgos que vamos a ir definiendo pues a futuro, ¿no? Dentro de este marco teórico, bueno, nosotros simplemente, es un marco teórico que podemos llegar a desempeñar. Hay muchos otros, esto es un caso pues que podemos traer de distintas fuentes bibliográficas y experimentales, pero que efectivamente hay distintas posiciones, ¿no? Entonces, para poder entender el marco teórico que traemos acá, pues hay que hacer una serie de definiciones, ¿no es cierto? Eh, a mí la verdad es que cuando alguien me habla mucho de siglas, mi cerebro empieza a colapsar porque, yo qué sé, si no defines el contexto, cualquier sigla puede ser cualquier cosa. Existe en el ámbito alimentario, pues BPM significa una cosa y en el ámbito de definición de procesos, pues significa otra, ¿no? Entonces ahí siempre es bueno, pues, contextualizar, ¿vale? Entonces, en este contexto, vamos a hacer las definiciones correspondientes, ¿vale? Entonces, si definimos la estrategia, siguiendo esas palabras de este general que le preguntaban cuál era la diferencia entre estrategia y táctica, bueno, pues la estrategia es simplemente definir dónde se va a presentar batalla, es decir, nosotros como nuestro modelo de organización, qué es lo que quiere conseguir, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiere conseguir y para qué? Básicamente sería eso. Ya el cómo, todo eso, pues va desgranándose pues en el cascadeo, en el despliegue de la estrategia hacia el conjunto de procesos. ¿Y qué es el riesgo? Pues en este contexto podemos definir el riesgo como la probabilidad para que no consigamos los objetivos que nos hemos ido marcando, ¿vale?
Y la severidad, pues sería la desviación de la consecuencia de este objetivo, ¿vale? Un ejemplo, pues, muy burdo, pues sería, pues, por ejemplo, yo hoy quiero comerme una tortilla de patata, ¿vale? Yo soy español, me salen muy buenas las tortillas de patata y quiero comer una tortilla de patata. Ok, mi objetivo es comer una tortilla de patata, ¿vale? La probabilidad de no conseguir ese objetivo, pues depende, pues si tengo patatas, si tengo huevos, si tengo gas, de una serie de variables, ¿vale? Y puede ser que la probabilidad haga que no tenga alguno de los ingredientes y no pueda hacerme la tortilla de patata. La severidad es que yo voy al frigorífico, lo abro, veo que tengo huevos, tengo sal, tengo aceite, el gas funciona bien, pero no tengo patatas. Entonces me he comido una tortilla, pero no de patatas. Entonces, la severidad del riesgo, el objetivo he cumplido, bueno, más o menos, he cumplido que he comido una tortilla, pero no era de patatas, ¿vale? Entonces, en este caso, el riesgo normalmente se define con dos grandes dimensiones, que es la probabilidad o frecuencia de que algo suceda, que es un término, incluso veremos un poquito más adelante, que podemos desgranar a nivel matemático, y luego, pues, la severidad, que es, pues, cómo me afecta a mí, ¿no? Cómo es de importante, pues, que esto no, cuál es el impacto que me va a definir, ¿vale? En otras definiciones, pues, para desgranar un poco más esta serie de características, pues podemos definir el riesgo como la probabilidad y la consecuencia que puede potencialmente generar la ocurrencia de un evento que tiene la capacidad de producir una pérdida, ¿vale? Sobre todo es muy fácil de identificar cuando es un impacto financiero, ¿vale? Por ejemplo, si yo salgo a correr y me roban, pues si no llevo plata, pues me han robado, la probabilidad fue alta, pero no me resultó una merma, a no ser que me peguen, pero en principio no me robaron, entonces financieramente estoy bien. La incertidumbre sobre la ocurrencia y la magnitud de un suceso con efectos negativos, también podemos definir eso. La posibilidad de que un peligro se materialice sobre un sujeto causando un daño. Aquí empezamos a ver, pues, causas, consecuencias, en ciertas definiciones que luego, pues, nos van a servir, pues, para establecer bien nuestro ejemplo, ¿vale? Y en terminología de seguro, pues el riesgo puede ser el sujeto expuesto a una contingencia objeto de un seguro. O puede ser si es una multa, pues por ejemplo, pues el hecho de que te multen, ¿no? Siguiendo un poco con la parte de compliance, ¿vale? O de cumplimiento legal. Entonces, ya hemos definido pues que efectivamente hay organizaciones. Las organizaciones pues tienen un grado de entropía, tienen un grado de entalpía, que eso es lo que vamos a hacer luego en el análisis de contexto, pero efectivamente, ¿qué es esto de gestión del riesgo? Pues efectivamente, la gestión de riesgo es el gran conjunto de actividades que podemos establecer pues para definir, controlar. Al final lo que queremos es tener el menor número de riesgos, la menor probabilidad, la menor severidad, y eso se consigue de distintas maneras, pero al final es controlar los riesgos a los que estamos supuestos, ¿vale? Una gestión de riesgos pues, se centra en la identificación, tratamiento y su objetivo es el mayor valor sostenible en todas las actividades de la organización, es decir, tratar de que mi entropía vaya bajando, ¿vale? Entonces, en manera de que nosotros, nuestro sistema, lo vamos organizando, pues nosotros vamos a ser capaces de gestionar mejor estos riesgos, ¿vale? Porque efectivamente los riesgos siempre pueden estar ahí, pero lo puedo llegar a tener controlados, ¿vale? La gestión de riesgos, pues tiene que ser un proceso continuo y constante. Entonces, ¿qué es la administración de riesgos? Pues podemos definir la administración de riesgos como el proceso administrativo formal para identificar, medir, controlar, supervisar los distintos riesgos a los que están expuestas las organizaciones. De manera que la gerencia de riesgos se encarga de establecer el marco teórico de la gestión y poner en marcha la administración de estos distintos riesgos. ¿Es la gerencia la encargada de los riesgos? No, 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 no. De poner en marcha los distintos procesos, de velar por el cumplimiento, etc. Quiere decir que esto pues, estén identificando ellos los riesgos. Normalmente hacen labores investigativas, de definiciones, etcétera, para que el resto de dueños de procesos o de su proceso de áreas, dependiendo de cómo estemos estructurados, pues sean capaces de interpretar la información, ¿no?
Pues cosas como, por ejemplo, las definiciones, qué es definición de riesgo para ti, qué significa una pérdida para ti, si lo vamos a cuantificar el impacto, si vamos a cuantificar el impacto financiero por rangos, o si el impacto es de la imagen de marca, algo tan etéreo como imagen de marca que es, pues ese tipo de vocabularios. La definición sobre el marco de trabajo, pues es fundamentalmente responsabilidad de la gerencia de riesgo, la gerencia o el área de riesgos o la dirección, depende de cómo estemos estructurados, pero básicamente un ente responsable por velar de que esta metodología se esté llevando a cabo, ¿vale? ¿Y cuál sería el alcance de la administración de riesgos? Es decir, ¿cuál es nuestra variabilidad? Porque, de hecho, posiblemente si hablamos con los prevencionistas de riesgos de nuestra organización, pues hablarán sobre peligros de que alguien se pueda caer, etcétera. Si riesgo en altura, etcétera. Ambientalmente, pues puede ser un riesgo de que pues, haya un temblor, un terremoto. Yo vivo actualmente en Chile y efectivamente pues puede pasar cualquier cosa. Riesgo ambiental. También pues riesgos ambientales internos, pues contaminación, emisiones, etcétera, ¿no? También puede ser riesgos de responsabilidad jurídica que están llevados a cabo pues por lo que decía, ¿no? Pues un incumplimiento legal, no se cumplió con un plazo, etcétera, ¿vale? También puede haber pues riesgos políticos antisociales. Efectivamente, si yo hago una actividad en un lugar pues sensible por los pueblos originarios, pues efectivamente puede ser que pues tenga problemas y conflictos sociales. Y financieros también, pues puede ser que eh, esté muy amarrado o muy ligado a muy pocos clientes y entonces eso me hace pues estar en un nivel de riesgo. También la diversificación del negocio también te supone otra serie de riesgos, ¿vale? Hay veces que parece como que es la panacea el diversificar el mercado. Bueno, hay personas que le van muy bien viendo una cosa muy chiquitita un concreto, a un término muy concreto. Depende de nuestra organización. Entonces, estos riesgos estratégicos, nosotros aquí nos vamos a marcar en un modelo de riesgos estratégicos, es decir, aquellos riesgos que dentro de la definición que hacíamos antes, que vamos a impactar en nuestra consecución de nuestros objetivos estratégicos, ¿vale? Pero así muy directamente, ¿vale? Y a partir de ahí hacemos un barrido pues hacia abajo, ¿vale? Teniendo en cuenta que estos riesgos también están asociados a procesos, son también riesgos operativos, pero en un marco genérico de información, ¿vale? Entonces, en este ejemplo de estructura de este modelo, ok, nosotros tenemos una serie de conceptos, ¿vale? He resaltado en blanco, pues, elementos estructurales, en verde, elementos, digamos así, positivos, y en rojo, aquello que tenemos que estar conscientes de la gestión de riesgos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos estructuralmente? Pues tenemos una organización, tenemos líneas de negocio tenemos procesos, etcétera. Bueno, también depende de cómo estamos estructurados y a partir de ahí tenemos una serie de objetivos estratégicos, ¿vale? Estos objetivos estratégicos, que normalmente están ligados a una línea de negocio o a una organización, pues está sujeto a una serie de riesgos, ¿vale? Pues si yo he establecido un objetivo que es comerme una tortilla, un objetivo estrategísimo, vamos, comerme una tortilla de patata hoy es súper importante para mi salud mental. Entonces, establezco cuáles son los riesgos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Pues para que yo no pueda llegar a ese objetivo que me había marcado, ¿vale? Este riesgo, pues está, que es el evento de materialización, pues por ejemplo, uno de los riesgos es que no tenga huevos o que los huevos estén malos, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, ese sería un riesgo. ¿Cuál es la consecuencia de que el huevo esté malo? Pues que la tortilla no la puedo hacer porque estaría mala, ¿vale? ¿Y cuál es la causa que haría que el riego esté mal? Pues puede ser muchas causas, ¿no? Pues lo compré mal, no hice ese efecto de meterlo en agua para ver cuál flota, etcétera, o básicamente porque lleva 3 meses en el frigorífico. No es el caso, pero podría pasar, ¿vale? Entonces, tengo distintas causas, ¿vale? Que son las que materializan ese riesgo y los riesgos o eventos o peligros van definiendo una serie de consecuencias y las consecuencias que me impactan, pues efectivamente me impactan al objetivo estratégico, ¿vale? Estas causas, pues, se van materializando. Es decir, si yo voy ahora al frigorífico y veo que hay un huevo malo, pues eso es un evento del riesgo, ¿vale? Ya pasó,
Entonces, ese conjunto de elementos que van pasando van mermando una causa ligado a un riesgo, ¿vale? Y para que esto no pase, yo tengo una barrera, una frontera que es definir una serie de controles y en el caso de ver que esos controles no son suficientes por la frecuencia o la probabilidad, incluso por la severidad, pues establecer estrategias pues para que definamos este tipo de cosas. Por ejemplo, puede ser tener un número de teléfono de una empresa, curiosamente no española, la que hace la mejor tortilla de patatas que yo conozco aquí de donde vivo, de aquí de Providencia, sino que es una empresita chilena, ¿vale? Pues entonces tener un número y digo, oye, pues si es vital conseguir comer un objetivo, comerme una tortilla de patatas, pues básicamente tengo un número de teléfono y eso son otra serie de controles, ¿no? Pues estableciendo controles y estrategias pues para establecer esa consecución de riesgo, ¿vale? Un poco este ejemplo que he comentado. Entonces, vale, yo tengo mi esquema de entidades, ¿no? Un poco en términos informáticos, pues sería mis entidades que van a interrelacionar entre sí dentro de mi marco de información. Pero ¿cuál es el proceso? ¿Cómo pongo en marcha todo este punto, ¿vale? Entonces, a partir de ahí establecemos un ciclo de vida en el cual efectivamente nuestro proceso no es simplemente un ciclo de vida, hay ramificaciones, etcétera, pero básicamente este ejemplo pues nos va a permitir, grosso modo, pues establecer una correlación, ¿vale? Entonces, en este sentido, nosotros tenemos la etapa uno y a partir de aquí ya no entendemos nada. Comprensión del negocio. ¿Qué es esto? ¿Vale? Bueno, luego de eso, de más o menos conocernos, es lo que decía anteriormente de nuestra entropía, nuestra entalpía, que suena así otra, pero ¿qué me estás contando? Bueno, simplemente pues conocernos, qué está pasando, pues si yo le pido que alguien haga el análisis del negocio a una persona que acaba de entrar, pues a lo mejor tarda 3 meses, pero una persona que lleva 20 años en la organización, pues posiblemente sepa perfectamente dónde se está moviendo, ¿vale? Luego la identificación de los riesgos. Yo identifico cuáles son los riesgos que va a establecer dentro de mi organización y dentro de la estrategia que yo quiero conseguir. Eso es importante. Luego el análisis de los riesgos, la evaluación del riesgo inherente, análisis y adecuación de los distintos controles para la identificación del riesgo residual. Este es el riesgo residual actual. Luego establecemos estrategias para hacer el cálculo del riesgo residual proyectado y luego pues tener las distintas auditorías y seguimientos, que aquí como que se abre una pequeña desviación y con base a eso pues nosotros tendríamos información suficiente pues para poner en duda nuestro modelo y evaluar nuestros índices de riesgos o de incertidumbre para hacer una mejora del ciclo, ¿vale? Esto no termina así, y eso de mejora continua y todo eso, ¿qué significa? Pues que si yo tengo un modelo de riesgos y estoy viendo que los eventos de riesgos o potenciales riesgos siguen pasando, pues evidentemente mi modelo no es eficaz, tengo que ver algo que está pasando. Hay una correlación entre las acciones que hago para gestionar o controlar el riesgo y los resultados del mismo. Entonces, si no se da, si utilizamos un elemento matemático como el índice de correlación de Pearson y no hay una correlación, pues yo para qué estoy haciendo cosas. Entonces tendríamos que empezar a definir y poner en duda nuestro modelo, ¿vale? A partir de aquí, venga, vamos a definir un poquito más este tipo de conceptos, ¿no? La comprensión del negocio. Es un aspecto, pues es muy interesante porque a partir de aquí nos ponemos en duda. En ese análisis del contexto inicial, que es otro proceso en sí, desde mi punto de vista, donde uno pues se pone en duda, pues aquí entra no solo lo que yo soy, sino lo que quiero ser, ¿no? Entonces tengo que establecer cuál es mi misión, cuáles son mis valores, cuál es la visión de mi organización, cuál es mi estructura organizativa, cuál es esa mirada estratégica, ¿no? Pues lo que decías, ¿no? Vamos a tener muchos clientes y clientes o muy pocos y grandes, etcétera, ¿no? Quiero un modelo más tipo McDonald's o quiero un modelo más restaurante 5 estrellas. Pues depende, ¿no? Los mapas, mi estructura organizativa, ¿vale? Importante para la definición de objetivos estratégicos es mi estructura organizativa y además establecer pues esa identificación de riesgos. Las características del entorno, efectivamente, es súper importante dentro de la definición estratégica el entorno en el que nos movemos, ¿no? A partir de ahí, pues hacemos análisis DAFO, hacemos análisis PEST, donde vamos a ir evaluando distintos elementos. A partir de ahí yo tengo mis perspectivas, mis líneas estratégicas y mis objetivos estratégicos, que es un poco las definiciones que vamos a establecer, ¿vale? Luego, a partir de ahí, vamos a identificar los riesgos.
lluvia de ideas, Quatif, Voltaire, bueno, tenemos distintos modelos pues para empezar a implementar. Aquí en este caso vamos a empezar a identificar una serie de riesgos que vamos a establecer, ¿vale? Estos riesgos, como digo, ¿cómo lo identifico o cómo lo defino, lo caracterizo? No simplemente es una etiqueta, puedo tenerlo tipificado, puedo asociarlo a eventos que pueden llegar a suceder, puedo tipificarlo de tipo, pues es un riesgo financiero, o sea, me provoca impactos financieros, operativos, a imagen de marca, etcétera, ¿no? Esa definición, primero, luego cuáles son las causas que provocan este riesgo, ¿vale? Y cuáles son las consecuencias, ¿vale? Pues, por ejemplo, el término de el riesgo, que no haya piezas. Oye, ¿y por qué no puede haber piezas? ¿Cuál es la causa? Pues que las roben, ¿vale? ¿Cuál es la consecuencia? Pues que yo no puedo montar mi equipamiento porque no tengo piezas, ¿vale? Pero la causa por el cual el riesgo de no tener piezas se dé, pues puede ser distinto. Pues porque las roban, pues porque el proveedor llegó tarde, porque solo tengo un proveedor, etcétera, ¿no? Pues esas son mis distintas causas. Y a partir de ahí, pues tomo distintas consecuencias y voy a ir trabajando en esos elementos. Una vez que ya tengo bien clarito mi riesgo, pues a partir de ahí establezco pues el análisis. Habíamos dicho en base a la probabilidad y frecuencia. ¿Eso quiere decir que yo pongo lo típico de 1, 3 y 5, alto, medio, bajo? No, aquí podemos establecer modelos más o menos complejos. Mi organización tiene una cultura de la gestión de riesgo muy antigua, pues voy a ir dando pasos pues, para ir afianzando estos elementos y, por ejemplo, la probabilidad, pues yo puedo hacer un elemento estadístico matemático y empezar a calcular cuál es la probabilidad real de que algo suceda en base a ciertos aspectos, ¿vale? Pero puede ser también algo pues intuitivo de manera cualitativa, ¿no? Otro aspecto que habíamos comentado es el impacto severidad y bueno, sería pues el daño o perjuicio que se dé. Y también ahí pues lo podemos cuantificar dependiendo de si es un impacto o un riesgo que es financiero, si esa imagen de marca, hay veces que es transversal, ¿no? Y afecta a varias cosas, financiero, transversal, si es riesgo de personas, si es riesgo natural, etcétera. Y en base a dónde impacta, pues pone, aquí pues el impacto es grave, leve, aquí ninguno, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí pues se puede utilizar, pues por ejemplo, el mayor o un promedio o lo que sea, ¿vale? Luego, una vez que tenemos claro en nuestro análisis, pues cuál es nuestra probabilidad de ocurrencia de distintos factores y cuál es nuestro impacto de distintos factores, pues establecemos, pues básicamente, nuestro riesgo inherente. Un clásico no tiene por qué ser lo que antiguamente se llamaba un mapa de calor, una matriz de doble entrada, sino puede ser otros elementos más matemáticos, puede ser, normalmente en riesgo financiero, pues bastante diferente porque empezamos a meter pues algunas constantes que son empíricas dentro de nuestro sector o negocio y que surgen a partir de lo que decía tratamientos estadísticos de los datos, ¿vale? Luego de este riesgo inherente, okay, ya sabemos cómo estamos, ¿vale? Aquí teniendo en cuenta que lo que hemos hecho hasta ahora es teniendo en cuenta sin ningún tipo de control, ¿no? Si no hiciéramos nada. A partir de aquí, nosotros identificamos y valoramos los distintos controles, ¿no es cierto? Pues, qué controles tengo, a qué causas me impactan. Normalmente el control, lo ideal es que esté asociado a la causa. Hay veces que no, que el control va directamente al riesgo, no importa. Entonces yo, pues, por ejemplo, el control para que no haya piezas, pues es distinto si lo que está pasando, una de las causas que se manifiesta es que la roban o que llaman al proveedor. Pero bueno, podemos tenerlo dentro del propio control, cuál es la causa que afecta. Si son elementos físicos, si son conductuales, si son experiencias, pues la detección, el impacto, ¿no? Pues lo típico, ¿no? Es automático, es preventivo, es correctivo, el coste que me supone, se está llevando a cabo, que es la implementación, porque hay una parte que es del diseño del control y otra parte es la propia implementación. No siempre es así. Yo conozco casos donde el mejor control, pues es que le pongan así espumita en un gasoducto y vea si sale burbujita, ¿vale? Ese es el mejor
el mejor método de identificar? Pues puede ser algo muy manual, pero es lo mejor para ese tipo de comportamiento, ¿vale? Entonces hay veces que se incluye el juicio experto. El juicio experto, pues, hace un rango de información, pues para que sea válida la apreciación, ¿vale? Si nosotros estamos hablando de riesgos a los objetivos de procesos, pues posiblemente necesite expertos ligados a la operación, pues para que me diga efectivamente cuáles son la valoración de estos controles, etcétera, ¿vale? También del riesgo, pero en base al control. A partir de esta definición de nuestro control y de nuestro valoración de si el control es bueno, es malo, etcétera, tenemos lo que se puede definir la solidez del control, ¿vale? El control es sólido, ¿no? Luego vamos a tener controles que están por ahí diversificados. Oye, si tengo 4 controles, ¿cómo calculo el riesgo residual? Pues eso, pues podemos utilizar el mayor o el peor. Normalmente en este caso sería el peor. O sea, el peor de los controles como mi eslabón débil. Entonces, a partir de ahí tengo el cálculo. O simplemente hago un promedio, lo tengo con pesos, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí calculo el riesgo residual actual. Puede ser que me baje un nivel en esa matriz que teníamos anteriormente, pues me baje un grado o básicamente un grado matemático y luego lo vuelvo a pasar por esa matriz de doble entrada. Puede ser varias cosas. Aquí lo importante es que yo tengo un residual actual, es decir, estos son con los controles que yo tengo ahora mismo, a día de hoy. Pero yo, de esos riesgos actuales, pues me salen ciertas cosas. Oye, yo ahí significativamente tengo riesgos que lo puedo dar como no controlado. O los controles son muy malos, o no existen controles correctos, o no tengo la capacidad material para gestionar estos controles. Y a partir de ahí surgen estrategias para hacer el cálculo de riesgo residual proyectado, ¿vale? Este riesgo residual proyectado es qué voy a hacer pues para ir reduciendo la probabilidad y el impacto, la entropía y la entalpía dentro de esos riesgos que me van a suceder, ¿vale? A partir de ahí, estos son estrategias, pueden ser estrategias como planes de contingencia, es decir, que en el caso de que suceda pongo un parche, por así decir, o puede ser elementos de seguimiento, pues para que estar muy encima y asegurar que no pase, pues está todo el día mirando al niño para que no se caiga, o ponerle rodilleras al niño que si se cae, pues no pasa nada, ¿vale? Sería un poco el ejemplo, ¿vale? Entonces sería establecer estrategias que voy a poner en marcha y tengo un periodo de rendimiento. Y aquí estoy en la hipótesis. ¿Y cuánto voy a mejorar el control? ¿Cuánto me va a disminuir este nuevo riesgo? Como no tengo la experiencia, simplemente no tengo la experiencia pasada, simplemente tengo hipótesis. Y ahí se extrapolan una serie de información y se define. Hay veces que matemáticamente tú puedes tener más o menos una anticipación, ¿no? Pero en este caso, pues establecemos ese modelo y es el ir aprendizaje. Este es el punto que mayor vamos a ir aprendiendo, pues para poder ir estableciendo a futuro. De manera que luego vamos a tener seguimientos. Esto no me basta. Yo tengo estratégicamente una definición y a partir de ahí tengo que hacer seguimientos para verificar que realmente lo que estoy planificando no está siendo eficaz o no, ¿vale? A partir de ahí tengo que hacer seguimiento de que realmente se está llevando a cabo, etcétera. En este caso es el seguimiento de los resultados. ¿Eso quiere decir que no hemos tenido seguimiento en el resto del proceso pues para que se vaya llevando a cabo de manera correcta? No, como decía, la gerencia de riesgos tiene que hacer gestión para que efectivamente distintos puntos estén correctamente implementados. Estos son seguimientos, en este caso, en la etapa del final, de la salida, pues sería seguimientos de efectivamente que el modelo es correcto. El modelo está funcionando y yo estoy viendo que efectivamente a partir de que hice todo este proceso, tengo menos pérdidas económicas, tengo menos multas, hay menos robos de material, tengo menos huevos caducados en la nevera, etcétera, ¿vale? Pero por otro lado tengo que tener auditorías, ¿vale? Si la gerencia de riesgos vela porque el modelo esté correcto, las auditorías pues van un poquito más allá y son mecanismos pues para que verifiquemos y acertemos que efectivamente se esté llevando a cabo. Y a partir del levantamiento de estas auditorías pues podemos detectar pues que un control no se está llevando a cabo, con evidencias, etcétera. Y a partir de ahí pues establecemos pues un ajuste en el modelo que también me va a permitir. Y a partir de los seguimientos y a partir de la auditoría, yo voy a ir mejorando mi modelo, ¿vale? Ese es el modelo que vamos a estar estableciendo en mi organización, ¿vale? ¿Y cuáles serían los distintos beneficios
de implementar un modelo tal que así dentro de mi planificación estratégica? Bueno, no solo dentro de mi planificación estratégica, dentro de la planificación estratégica, pues yo creo que es evidente, ¿no? Que es, pues de alguna manera, no estar cruzando los dedos al final del comité de dirección estratégica para ver si se están cumpliendo los objetivos o no, ¿vale? O estar dedicando cientos de dólares o miles de dólares y para controlar un riesgo que al final no sirve para nada, ¿no? Yo puedo tener ahí un, un super ordenador controlando no sé qué, pero a lo mejor no era necesario tanto, ¿no? Entonces ese tipo de cosas me van a ir estableciendo, mejora la eficiencia operacional, en el aprendizaje organizacional, aumenta la seguridad y confianza en las personas, etcétera, ¿no? Pues evidentemente también a los accionistas, no solo a las personas, también a los accionistas, a las personas que ponen plata, también a a los propios clientes, al propio mercado, pues en teoría está viendo que la organización es, por así decir, exitosa, ¿vale? Por eso es importante, pues, ir alimentando automáticamente, continuamente el modelo. Esto no es algo que se hace una vez en la vida y ya esperamos que esté estupendo. Siempre hay que poner en duda y hay que buscar siempre los posibles errores del modelo, ¿no? Y a partir de esa detección de los errores del modelo, pues ir mejorándolo y ajustándolo. ¿Tengo que esperar a que quiebre mi empresa pues para poder ajustar el modelo? No, el modelo se puede ir a través de distintos eventos que sabes que de alguna manera están relacionados con elementos que me van a impedir conseguir la estrategia. Recordemos que conseguir o no una estrategia no es simplemente conseguir un objetivo, forma parte de la sostenibilidad de la organización. Es decir, que continúe en el tiempo, pues significa básicamente conseguir las estrategias y para conseguir estas estrategias, pues deberíamos haber hecho un análisis de riesgo pues excelente pues para que suceda todo esto, ¿vale? Para que las cosas pasen, ¿no? Las cosas no pasan así por casualidad, sino que pasan en la realidad. Para poner a prueba el modelo, habíamos dicho seguimientos y también habíamos visto pues temas de auditoría. Pero hay otro concepto que son los eventos de riesgo, es decir, tener un proceso bien detallado pues para identificar cuáles son estos eventos de riesgos que gatillan los riesgos o que potencialmente pueden gatillar otros riesgos, ¿vale? Entonces, en este caso, nosotros, una de las cosas muy importantes es lo que hacemos cuando algo pasa, porque esto es un aprendizaje, ¿no? Son las lecciones aprendidas. Entonces, si nosotros no resolvemos las cosas estupendamente, pero no establecemos lecciones aprendidas, pues al final, pues 50% de la acción pues se queda en nada, ¿vale? Entonces, lo interesante de este aspecto es tener eventos que me motivan o que potencialmente puede estar establecido y irlo detallando, ¿no? Pues de repente, oye, pues mira, ha habido un robo de una pieza, o se ha perdido una pieza, lo documento, lo establezco de una manera sencilla, no vamos a hacer aquí, no vamos a contratar aquí a un investigador privado. Dependiendo, pues no me cuadra una caja en una tienda, hay ciertas cosas que están pasando. Entonces, a partir de ahí, vemos que un control ha fallado, pues esto puede motivar un evento de riesgo. Vemos que ha habido un accidente de trabajo, vemos que ese tipo de cosas. Vamos a ir buscando eventos de riesgos. Y esto me va a permitir eh, ir mejorando mi cálculo de la probabilidad y mi cálculo de la severidad. Porque si nosotros habíamos dicho que cuando pasa eso, resulta que estoy 2 días con la planta parada, pero resulta que ha pasado eso y he estado 4, pues efectivamente tengo que aprender. Si sigo diciendo que en el futuro mi evaluación de riesgos pues sigue siendo 2 días, pues estoy lejos de la realidad. Tengo que mejorar mi modelo de la realidad, que es por eso importante el análisis del contexto y establecer mi realidad de mi organización, ¿vale? Si yo digo que esto pasa una vez al año, pero en realidad está pasando todos los meses, pues tengo que hacer cosas para eso. Y una de las cosas es no solo hacer que pase menos, sino que, oye, ¿por qué en mi modelo no lo? Porque yo había puesto ahí otra cosa, ¿vale? Y a partir de ahí, pues irlo ajustando y a partir de ese ajuste, pues yo empiezo a trabajar. ¿Por qué es interesante no hacer cosas directamente sobre el evento sin haberlo pasado por cómo impacta este tipo de eventos y hacer el ajuste a mi modelo?
Pues porque yo tengo una serie de estrategias ya definidas. Entonces, lo ideal sería que esas acciones que estamos llevando a cabo me impacten en las estrategias. Es decir, si yo tenía previsto contratar un medidor de gases X y estoy viendo eh, que la probabilidad es más alta o la frecuencia, pues a lo mejor no tengo que contratar ese, tengo que contratar otro, ¿vale? Por ejemplo, o si estoy capacitando a las personas en un cierto tipo de acción, pues a lo mejor no es ese tipo de acción que tengo que hacer y tengo que hacer una variante, ¿vale? Por ejemplo. ¿Vale? Eso sería en cuanto a los eventos. De esta manera nosotros vamos poniendo siempre a prueba el modelo. Vamos siempre dudando de que esto esté correctamente. Eso significa que vamos a tener lo que se llama pues una gestión del cambio muy importante. ¿Vale? Siempre esta gestión del cambio, que continuamente voy cambiando, etcétera. Y eso significa, cuando hablo de modelo, ¿qué significa? Pues a todo. ¿Cómo identifico mi análisis del contexto? ¿Cómo soy capaz de identificar la información? ¿Cómo identifico los riesgos? ¿Cómo los evalúo? ¿Cuáles son los rangos de criterios y de las variables para el cálculo de la probabilidad o el riesgo residual? O incluso riesgo residual actual. Hay veces que yo parto por algo más simple y luego lo voy complejizando, ¿no? Entonces, en base a todo eso, pues yo voy a ir definiendo y voy a ir poniendo a prueba el modelo. Entonces, vamos a estar sujetos a una serie de cambios, pues muy estresantes, por así decir, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados también para el cambio. De hecho, el cambio o la gestión del cambio suele ser uno de los aspectos más críticos de una organización y cuando yo miro un análisis de riesgo y no está por ahí el cambio o la resistencia al cambio, pues posiblemente tengamos algunos tipos de problemas. Por eso siempre es bueno pues que haya alguien un poco más de la rama social o psicólogos o sociólogos dentro de las grandes organizaciones porque no todo lo saben hacer los ingenieros, lamentablemente, y evidentemente hay veces que ese tipo de cosas pues se nos escapa, ¿vale? Hasta aquí era un poco la parte del marco teórico, ¿vale? Simplemente por definir, hemos establecido una estructura crítica donde efectivamente para mi gestión del buen gobierno, pues necesito esta gestión de riesgo. Y aquí en este caso estamos impactando directamente a las decisiones estratégicas, ¿vale? Y dentro de este modelo, pues un ciclo de vida, pues para la identificación, ¿vale?